Investigación revelaría un efecto secundario asociado a las vacunas contra COVID-19 que podría ser más frecuente en la época de frío. Dado que países en Europa y Estados Unidos estarían ingresando a invierno, es muy importante conocer este efecto. La artralgia, el dolor de las articulaciones, sería un efecto importante a considerar. En una reciente publicación de este 30 de diciembre de 2022, expertos hablarían sobre este síntoma asociado a la vacuna que nosotros debemos considerar. En este video hablaremos sobre esta publicación y daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 30 de diciembre de 2022 en donde expertos hablarían sobre un efecto secundario asociado a la vacuna contra COVID-19 que podría ser más frecuente en estas épocas de frío que experimentan países en Europa y Estados Unidos. Y nos referimos a la artralgia. ¿Qué es la artralgia y sobre todo cómo estaría asociado a la vacuna contra COVID-19? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora, donde usted podrá obtener información en relación a temas de salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que el mundo estaría enfrentando el riesgo de una nueva ola COVID-19 para el 2023, en donde el epicentro sería sobre todo China. Con el repunte de casos que vive China, hoy en día ya la Unión Europea y Estados Unidos estarían dando medidas importantes para tratar de evitar que esta ola de contagios llegue a los diferentes países. Sin embargo, la vacunación seguirá siendo un punto importante frente a los cuadros severos. Ante ello, un reciente reporte estaría informando un síntoma asociado a la vacuna, un efecto secundario que debemos considerar, y eso sería la artralgia. En la publicación dada este 30 de diciembre 2022, un grupo de expertos hablarían sobre qué es la artralgia, uno de los efectos secundarios asociados a la vacuna contra COVID-19. La llegada del frío, aunque matizada por primeros días de invierno por temperaturas más suaves, sería un factor que puede agudizar esta afección. Es por ello que los expertos mencionan que con la temporada de invierno, la artralgia sería uno de los síntomas secundarios asociados a la vacuna contra COVID-19 más frecuentes. De los diversos efectos secundarios que han traído las vacunas ARN mensajeros, tales como Pfizer y Moderna, la artralgia sería uno de los que poco eco ha tenido, aunque se habría advertido a finales del verano del 2021 de la relación entre ambos factores. Algo importante a mencionar es que la artralgia estaría dentro de los efectos más comunes, aunque lo cierto es de que se trataría de episodios de corta duración y casi nula gravedad en su inmensa mayoría. Y esto lo habría mencionado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Qué es la artralgia y cuál es su significado? El significado de artralgia es el dolor de articulaciones y puede estar causado por un gran número de factores, como son los traumatismos, las enfermedades infecciosas como el sarampión, la gripe o la hepatitis. También se han observado casos de artralgia en pacientes afectados por enfermedades degenerativas tales como la osteoartritis o la artrosis. Igualmente aparece en personas con trastornos del sistema inmunológico y afectados por obesidad mórbida, tendinitis o bursitis, situación que se da cuando hay inflamación de las pequeñas bolsas rellenas de líquidos en las articulaciones. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. La artralgia también puede aparecer por un sobreesfuerzo puntual o bien por un padecimiento previo de una artritis reumatoidea. Es importante mencionar que también algunas vasculopatías o afecciones de los vasos sanguíneos podría estar asociado con la artralgia. La llegada del frío podría ser un factor que agudice el dolor articular y es por ello que esta sintomatología podría ser más frecuente asociada a las vacunas contra COVID-19. Según los expertos,
La artralgia también sería un síntoma asociado a la vacuna COVID-19. En el último informe de farmacovigilancia sobre las vacunas frente a COVID-19, publicado el pasado 1 de diciembre, en donde se actualizaban los datos, los investigadores habrían reportado algunas molestias a nivel de afecciones del sistema nervioso y sistema musculoesquelético, los cuales incluían la mialgia y la artralgia. Según las cifras, se evidencia que hasta el 13 de noviembre de 2022, en España se habrían administrado 5.405.069 dosis de la vacuna Pfizer bivalente BA4-BA5 y solo se habrían reportado 117 notificaciones de efectos adversos, donde la artralgia se habría notificado en un 4% de los casos. Datos que nosotros debemos conocer. La artralgia sería un síntoma asociado a la vacuna COVID-19, un efecto secundario que estaría representado en un 4% según los datos de España. Es importante que las temporadas de frío que están enfrentando los países del hemisferio norte, dentro de ellos los países de Europa y Estados Unidos, esta sintomatología sería más frecuente y es por ello importante a tomar en cuenta. La artralgia no constituye una situación de gravedad, es un proceso temporal y que nosotros debemos conocer. Ello no contraindica en ningún momento la vacunación, pero es muy importante que las personas estén informadas para que tengan conocimiento que uno de los síntomas secundarios que uno podría presentar frente a lo que significa la vacuna contra COVID-19, sobre todo las vacunas bivalentes, sería la artralgia. Y con la época de frío, esta sintomatología podría ser más frecuente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde en una reciente publicación de este 30 de diciembre de 2022, científicos hablarían sobre un efecto secundario asociado a las vacunas contra COVID-19 que podría ser más frecuente en la época de invierno que estarían enfrentando países en Europa y Estados Unidos. Y nos referimos a la artralgia. Según la publicación se habría mencionado que en el último informe de farmacovigilancia que se habría dado en España para el 1 de diciembre, se habría mencionado que las molestias a nivel del sistema musculoesquelético eran bastante frecuentes, dentro de ellos la mialgia y sobre todo la artralgia. La artralgia es el término que hace la referencia a un dolor a nivel de las articulaciones. Dentro de las 5.405.000 vacunas de Pfizer que habían sido administradas en España bivalentes, se había reportado 117 notificaciones de efectos adversos, de los cuales la artralgia representaba el 4%. Si bien es cierto, la artralgia sería un episodio temporal y sobre todo autolimitado, es importante que las personas tengan conocimiento sobre estas molestias para que de esta manera no se alarmen y tengan conocimiento que algunas personas podrían padecer este acontecimiento que sería más frecuente ahora en la época de frío que están enfrentando Europa y Estados Unidos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.